Bien, hola chicos. Vamos a corregir el ejercicio 20, el apartado B, donde tenemos un ejemplo de un circuito mixto. En primer lugar, tenemos que identificar de qué tipo de circuito nos encontramos. Dado que este circuito tiene una parte en paralelo y una parte en circuito en serie, hablamos de un circuito mixto. Importante, lo primero de todo, para que no se nos olvide, identificar las fórmulas de un circuito en serie y un circuito en paralelo. Circuito en serie, si recordáis, cuando estamos hablando de un circuito en serie, es muy importante poner todas las fórmulas. ¿Qué fórmulas sabemos de un circuito en serie? Bien, por un circuito en serie, ¿qué ocurre con la intensidad? La intensidad es constante, es la misma a lo largo de todo el circuito. ¿Qué ocurre con el voltaje? Bueno, pues la diferencia de potencial es la suma, lo que llamamos voltaje total, es la suma de los diferentes potenciales que podemos encontrarnos a lo largo de todo nuestro circuito. ¿Vale? Si hubiera más de 3, pues V sub n. ¿Y qué ocurre con la resistencia total? La resistencia total decíamos que se suman todas las resistencias. R sub 1 más R sub 2 más R sub 3 y así con todas las que pudiera haber hasta un total de n. Eso es lo que llamamos circuito en serie. La parte que está en paralelo, bueno, pues tendríamos que aplicar las fórmulas de circuito en paralelo. Circuito paralelo. Importante, repasamos esto del circuito en paralelo. ¿Qué quiere decir? Igual que antes, la intensidad y el voltaje en resistencia aparecen, pero se comportan de forma distinta. Esto es teoría, no lo tenemos que aprender, pero varía un poquito. Si os fijáis, la intensidad, ¿vale? Se correspondería como el voltaje, es decir, la intensidad total se distribuye intensidad sub 1 más intensidad sub 2 más todas las posibles intensidades que haya, o llamamos la intensidad sub n. ¿Qué ocurre ahora con el voltaje? El voltaje en un circuito en paralelo, el voltaje es constante, no varía. Es el mismo el que pasa por una, dos, tres o cuatro ramas, las que tenga nuestro circuito paralelo. Es igual. ¿Y qué ocurre con la resistencia? Importantísimo, 1 partido de RT es igual a 1 partido de la resistencia sub 1 más 1 partido de la resistencia sub 2 más 1 partido de la resistencia sub 3 y bueno, y si tuviera varias, pues 1 partido de resistencia sub n. Recordad que este valor nos va a dar el valor final, estamos calculando todo en función de 1 partido de RT, no RT. Por tanto, para calcular el final, para calcular el valor final de RT, le tendremos que dar la vuelta, porque es la inversa. Y bien, y además de esto, ¿qué ley nos tenemos que aprender? ¿Qué ley ya conocemos? Muy importante, la ley de Ohm. La ley de Ohm, que si recordamos, la ley de Ohm pone de manifiesto las tres magnitudes. Nosotros habíamos establecido una regla mnemotécnica que era la de Beer. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Ya sabemos que poniéndolo en función del voltaje, también sabiendo esta fórmula, la puedo poner directamente en función de cualquiera de las otras magnitudes que me pidan. Intensidad, pues intensidad sería el voltaje entre la resistencia y si me pidiesen la resistencia sería el voltaje entre la intensidad. ¿Vale? Y eso sería la teoría que tenemos que sabernos para hacer el circuito. ¿Vale? ¿Cómo aplicaríamos esta teoría? Pues muy sencillo. Esta teoría tendríamos que esta parte de aquí del circuito, ¿vale? Esta parte de aquí del circuito sería el circuito paralelo. La resistencia que aquí saldría de este circuito, que sería una única resistencia, estaría respecto a esta de aquí, estaría en serie, una continuación de la otra. Por tanto, aplicaríamos en ese momento la fórmula de un sistema en serie y nos daría una única resistencia. ¿Vale? Nos daría una única resistencia grande, llamémosle resistencia total, ¿vale? Y esa resistencia estaría conectada a la pila de 12 voltios, como tenemos, ¿vale? Inicialmente, por un lado, y por otro no había nada más. De este modo nos quedamos con el sistema equivalente. Y recordad, si yo me quedo con el sistema equivalente, tengo una resistencia total, que ya la he calculado, los voltios, y como tengo resistencia y tengo el voltaje, siempre voy a poder calcular la intensidad. Y esa intensidad es justamente lo que el ejercicio me pide para resolver todos los valores. ¿Qué intensidad sería? Intensidad sub 1, que sería justamente la de esta que aparece aquí, ¿vale?
y con esto podría resolver todo el ejercicio. Ahora simplemente no hemos resuelto nada del ejercicio, hemos aplicado la teoría. A continuación vamos a resolver el ejercicio una vez que hemos recordado los fundamentos de la teoría. Vamos con ello. Bien chicos, una vez que hemos repasado la teoría, vamos a aplicarlo a nuestro ejercicio. Bien, ¿qué debemos saber del ejercicio? Su potencial, la diferencia de potencial, el potencial de la pila. Fijaros, bueno, antes de todo, ¿qué nos pide el ejercicio? Nos pide calcular el voltaje de A a B, voltaje de B a C, voltaje, intensidad 1, intensidad sub 2 e intensidad sub 3. Cuidado, la intensidad sub 1 es la intensidad total que muchas veces llamamos, porque luego se distribuye entre intensidad sub 2 y sub 3 a ambos lados de este circuito en paralelo que hay en primer lugar. Vale. Voltaje de AB y voltaje de BC. Voltaje de AB y voltaje de BC. No lo sabemos y tampoco no tenemos ni intensidad sub 1 y sub 2 y sub 3. Bien, vamos a ver qué es lo que tenemos. En los datos, ponemos nuestros datos. El voltaje de la pila. ¿Cuál es el voltaje de la pila? Correspondería con cada extremo de la pila de voltaje de A a C. Y como estaría en serie, sería el voltaje de A más el voltaje de AB más el voltaje de BC. ¿Vale? Ese sería el voltaje de la pila, pero como ya sabemos que el voltaje de la pila son 12 voltios, pues 12 voltios es igual al voltaje de AB más el voltaje de BC. Eso ya lo sabemos. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Bueno, si analizamos el ejercicio, cuando se distribuye en paralelo la intensidad, sabemos porque está en paralelo que la intensidad sub 1 es igual a la suma de intensidades I sub 2 más I sub 3. ¿Vale? Ni que decir tiene que cuando se juntan en el punto B, aquí estamos hablando de que hay una intensidad I sub 1 respetando la nomenclatura que me dice el ejercicio. Vale, sabemos lo que ocurre con el voltaje y lo que ocurre con la intensidad. Siempre decimos que para resolver este circuito, la manera más fácil de hacerlo sería por un sistema equivalente, ¿vale? Quedándonos con una única resistencia. Perfecto, pero antes de hacer eso, como vamos a saber, como esto está en la primera parte que está en paralelo, que hay dos resistencias, cada una de 2000 ohmios, sabemos que la parte de arriba y la parte de abajo tienen el potencial igual, potencial de A a B, del punto A al punto B, potencial del punto A al punto B. No cambia, porque recordar que se mide en paralelo, el voltímetro se utiliza en paralelo, se pone en paralelo para medir, por tanto el potencial no cambia. Esto es la teoría que hemos visto antes. Bien, con estos datos vamos ahora a hacer un sistema equivalente. Vamos a hacer un sistema equivalente y como siempre, bueno, si voy a hacer un sistema equivalente, ¿qué es lo que voy a intentar conseguir? Bueno, pues lo que voy a intentar conseguir será mi resistencia total. ¿Cuál es esa resistencia total? ¿Vale? Esa resistencia total, fijaros, como en este caso, este ejercicio la he llamado I sub 2 y sub 3, solo con este ejercicio le voy a llamar a esta resistencia 2000 kiloohmios, le voy a llamar R sub 2 y a esta le voy a llamar R sub 3 para respetar un poco la nomenclatura que ha utilizado el ejercicio. Y a esta, si queremos de aquí, la podemos llamar R sub 4. ¿Vale? Entonces, quiero calcular primero R sub 2, 3. ¿Cómo calculo eso? Están en paralelo, ¿no? Pues entonces la fórmula de paralelo es 1 partido de resistencia 2, 3 o resistencia total es igual a 1 partido de R2 más 1 partido de R3. Si yo le doy valores, digo que la resistencia 1 partido de R sub 2, 3 es igual a 1 partido. R sub 2 son 2000, ¿vale? Quitamos el múltiplo y lo ponemos directamente, 2000 ohmios, más R sub 3, 1 partido de otros 2000 ohmios. Si queremos, podemos quitar los ohmios y luego los ponemos al final. 1 partido de R sub 2, 3 es igual a 2 partido de 2000 ohmios. Hacemos el mínimo con un múltiplo. Recordar, importantísimo, esto es 1 partido R sub 2, 3. Entonces quiero calcular la resistencia total, R sub 2, 3, le doy la vuelta 2000 entre 2 y me queda 1000 ohmios. Y esta sería mi resistencia, que la acabo de sacar, ¿vale? Bien, he calculado la resistencia. Ahora es como si tuviera un circuito de esta manera. Tuviera mi resistencia aquí, llamémosle R sub 2, 3, y aquí tenemos esa otra resistencia que me dice el circuito que le hemos llamado R sub 4.
¿vale? La pila no cambia en absoluto y estamos hablando de 12 voltios, ¿vale? Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues calcular R sub 2, 3, 4, que es la resistencia total. Eso es lo que voy a hacer ahora, R sub 2, 3, 4. ¿Cómo están las dos resistencias del dibujo anterior? Están en serie, por tanto decimos que es un circuito mixto, porque antes estaban en paralelo, tiene una parte en paralelo y ahora estas dos están en serie. ¿Qué tengo que hacer? Aplico la fórmula de circuito en serie y la resistencia total, o R sub 2, 3, 4 en este caso, es igual a R sub 2, 3 más R sub 4. Si yo sustituyo, sería igual a R sub 2, 3, 1000 más otros 1000 que es R sub 4, sería igual en este caso a 2000 ohmios. ¿Vale? Esa sería mi resistencia total, o R sub 2, 3, 4. ¿No me lo pedía el ejercicio? No. Pero con esto he sido capaz de estar seguro de que ahora, si yo lo pongo aquí a la izquierda, mi circuito es el siguiente. Solo tengo el voltaje 12 voltios que me da la pila, esos 12 voltios que me da la pila, una única resistencia que le he llamado R sub 2, 3, 4 o resistencia total. Y si yo aplico la fabulosa ley de Ohm, que no he puesto en ningún momento en la teoría, que la tenía que haber puesto, voltaje es igual a intensidad por resistencia, eso es lo que me dice la ley de Ohm, ¿vale? Por la ley de Ohm siempre voy a tener de esas tres magnitudes, voy a tener una incógnita para despejar, es decir, tengo que tener dos datos y una incógnita. Así siempre puedo sacar cualquiera que me falte, es decir, el voltaje, la intensidad o la resistencia. Si en el ejercicio que estábamos haciendo antes, que estaba puesto en verde, con ese sistema equivalente, tengo el voltaje, que son 12 voltios, y la resistencia total, 2, 3, 4, que hemos dicho que son 2000 ohmios, si tengo voltaje y tengo resistencia, tengo voltaje, tengo resistencia, puedo calcular la intensidad. Eso es lo que me faltaba. Puedo calcular la intensidad de este circuito. Y la intensidad de este circuito, importantísimo, hay que saber cómo llamarla respecto al circuito original, al del enunciado, que está arriba de todo en gris. ¿Con cuál se correspondería? Con la intensidad sub 1, la que sale de la pila, la primera, o la que siempre decimos total. Vale, pues todo esto he calculado resistencia total para calcular la intensidad sub 1. Pues muy bien. Ahora sigo haciendo el ejercicio, aquí arriba a la derecha lo voy a poner en color azul, y todo esto es para calcular I sub 1, o mi intensidad total. ¿Cómo calculo la intensidad total? Hemos dicho que la ley de Ohm, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Voltaje, vamos a aplicarlo justamente a este ejercicio. Voltaje de la pila. Voltaje de la pila, estamos hablando de 12 voltios. ¿Vale? Intensidad, perdonad, no sé cuál es la intensidad. Y la resistencia sé que son 2000 ohmios. Entonces la intensidad sabemos que es igual al voltaje entre la resistencia, 12 voltios entre 2000 ohmios. ¿Vale? Y 12 voltios entre 2000 ohmios me da en el sistema internacional, ¿vale? 0,006 amperios. O esto es igual a 6 miliamperios. ¿Vale? 6 miliamperios en el sistema internacional. ¿Vale? Eso es la intensidad. Y sub 1, intensidad total. Lo subrayo. Y ahora digo, vale, aquí arriba lo que me había anunciado, esto ya lo he calculado. ¿Qué puedo sacar ahora? Tengo I sub 1, ¿vale? Ya me olvido de mi sistema equivalente. Me centro única y exclusivamente, lo voy a marcar aquí en amarillo, en arriba, en la pantalla, en la parte superior izquierda, me centro en mi enunciado original. Me olvido del sistema equivalente. El sistema equivalente solo lo he utilizado para sacar la intensidad. Una vez que tengo la intensidad, digo en este circuito, vale, ¿qué tengo yo? Esta intensidad sub 1 ya la sé, los 12 voltios los tengo aquí. Ojo, es que esta intensidad sub 1 cuando viene en paralelo se distribuye, pero luego hemos dicho que en el punto B se junta. Y esta intensidad sub 1 es esta también de aquí y sub 1. Por tanto, si ahora yo me centro y digo, en este tramo final, lo voy a poner de morado, en este tramo de aquí, aplicando la ley de Ohm, tengo la intensidad, que la conozco, la resistencia la conozco. ¿Qué me falta? Intensidad, resistencia, me falta el voltaje. Bien, pues voy a aplicar el voltaje en ese apartado. ¿Vale? Voy a ponerlo en morado, si queréis, y digo,
¿Qué voltaje? Pues el voltaje de B a C. ¿Cómo calculo el voltaje de B a C? Es la ley de Ohm. Voltaje, en este caso de B a C, voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Qué intensidad hay ahí? Intensidad sub 1. Intensidad sub 1. ¿Y qué resistencia? Esa que hemos llamado R sub 4. Si yo sustituyo, digo el voltaje de B a C es igual a intensidad sub 1, 6 miliamperios o 0,006 amperios por R sub 4. R sub 4 son 1000 ohmios. 1000 ohmios. Sustituyo y digo voltaje de B a C es igual a 6 voltios. ¿Vale? Y he calculado el voltaje de B a C. Vale. Importantísimo, pararnos a pensar ahora y decir, vale, tengo calculado el voltaje de B a C, la parte morada de mi dibujo original la he calculado, con las fórmulas que yo puse inicialmente como datos, voy a ponerlo en naranja. ¿Qué fórmula me puede ayudar a resolver si yo he sacado voltaje de B a C? Pues esta de aquí. Porque si tengo el voltaje de B a C y tengo esto que son 12 voltios, el de la pila, pues restando saco el voltaje de AB. Entonces, llego aquí y digo voltaje de A a B. ¿Cómo lo calculo? Pues en este caso, si sé que 12 voltios es igual al voltaje de AB más el voltaje de BC, digo voltaje de A a B es igual a 12 voltios menos el de BC. ¿Cuánto vale el voltaje de BC? Pues si lo acabo de calcular, 6 voltios. ¿Vale? Por tanto, voltaje de AB es igual a 6 voltios. Voltaje de AB, 6 voltios. Y lo acabo de calcular. Que no nos confunda el orden que me pide el enunciado para calcular los voltajes o las intensidades, que no nos confunda. ¿Qué nos falta ahora? La intensidad sub 2, intensidad sub 3. Bien, intensidad sub 2 e intensidad sub 3. Le voy a poner en otro color, en un color, por ejemplo, en este color marrón, perdonad, para que lo veáis bien. Vale, si tengo ahora el voltaje de BC, perdón, el voltaje de AB, que es el que acabo de calcular, me voy a este apartado de aquí. Esto es el voltaje de AB. Y si sé que la ley de Ohm tengo voltaje, intensidad y resistencia, en el apartado de arriba tengo voltaje de AB, la resistencia la conozco y me falta la intensidad sub 2, ¿vale? Que está aquí. Y en la parte de abajo me faltaría la intensidad, lo mismo pero con la intensidad sub 3. Pero es que además, en este caso, como este ejercicio tiene las dos resistencias iguales con el mismo valor, sé que lo que me va a dar, en este caso, la intensidad sub 2 va a ser igual a la intensidad sub 3. ¿Vale? Importante esto, importante esto. Si soy capaz de ver esto, como este ejercicio tiene las mismas resistencias en la parte de arriba y en la parte de abajo, y la intensidad sub 1 que he calculado antes, que está aquí en azul, que me faltó el ponerle sub 1, son 6 miliamperios. Si lo divido entre 2, me va a dar que la intensidad sub 2 son 3 miliamperios y la intensidad sub 3 son 3 miliamperios. No obstante, voy a calcular una de ellas para que lo veamos. Intensidad sub 2. Vamos a calcularla por la ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Como siempre, voltaje, en este caso lo de VIR, voltaje, pero en este caso voltaje de AB, es igual a la intensidad sub 2 por la resistencia 2. Bien, ¿qué tengo aquí? ¿Qué quiero sacar? La intensidad sub 2 es igual al voltaje de AB partido de la resistencia sub 2. Si yo sigo operando, me queda que intensidad sub 2 es igual. Voltaje de AB, lo acabo de sacar antes, 6 voltios. Resistencia R sub 2, 2000 ohmios. 6 voltios entre 2000 ohmios, en este caso me queda justamente 0, intensidad sub 2 sería igual a 0,003 amperios o lo que hemos llamado intensidad sub 2, 3 miliamperios, que si retomamos al ejercicio, al enunciado, coincide con la intensidad sub 3, como habíamos dicho antes, que lo podíamos calcular, pero como los datos son los mismos, el voltaje y la resistencia es lo mismo, es igual a intensidad sub 2 igual a la intensidad sub 3. Por tanto, habríamos acabado el enunciado
resolviendo todos los datos que nos pedían. Como veis, hemos ido explicándolo paso a paso, aplicando la teoría. Puede parecer largo al principio, un poco lioso, pero insisto, solo tenemos que tener muy claro los conceptos de teoría que se aplican en un circuito en serie y en un circuito en paralelo. ¿Y qué ocurre con la ley de Ohm? La ley de Ohm sabemos que siempre es voltaje es igual a intensidad por resistencia. Tenemos dos variables, de las tres magnitudes siempre nos dan dos y nos faltaría una. Operando por tramos, como hemos hecho, este ejercicio sale y sale relativamente fácil. ¿Por qué? Porque yo me he estirado mucho haciendo esta explicación, pero estoy seguro que vosotros una vez que ya cogéis el ritmo, lo hacéis muchísimo más rápido sin hacer tantos pasos. Pero sí, por favor, aplicar bien las fórmulas cuando estemos trabajando en un circuito en serie o en un circuito mixto. Y mucho cuidado en un circuito en serie o en un circuito paralelo. Y mucho cuidado que el circuito en paralelo hay veces que no tiene por qué tener las dos resistencias iguales. La que va por un lado, como teníamos aquí, la R sub 2 o la R sub 3, en este caso, en las mismas, pero no tiene por qué ser siempre iguales. Bueno, chicos, espero que esta explicación pausada, reposada, con colores, nos aclare mucho más la temática de estos circuitos en circuitos mixtos, que os puedo asegurar que es un poquito lo más complejo del tema y si hemos aprendido esto ya veréis cómo el tema no tiene ninguna dificultad. Bueno, muchas gracias chicos, nos vemos. Adiós.